Hola, ya estoy aquí de nuevo. Recuerden, estamos en nuestro taller de creación literaria. En el primer programa ya empezamos a ver algunos recursos para escribir, no sé si para bien escribir, pero por lo menos para escribir. Ya después cuando hagamos nuestra crítica, veremos si estamos escribiendo bien o no estamos escribiendo bien. Por lo pronto, en esta segunda parte, y así va a ser todo este semestre, eh, vamos a hablar sobre las críticas que vamos a hacer de los textos. Desde luego, para cualquier crítica que se haga de lo que sea, ya sea de textos literarios, de pintura, de arquitectura, de danza, de canciones, de poesía, lo que sea, necesitamos tener antecedentes, necesitamos tener preparación. Hay mucha gente que, ustedes saben que siempre me ha gustado el arte y que luego me han pedido crítica de arte y demás, y yo con mucho gusto la he hecho. Eh, sí, la haces porque tienes ciertos conocimientos y no nada más porque vas a repetir lo que ya vistes en el libro, lo que el libro te dice, ¿sí? Y por decir algo, el impresionismo se dio en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y tú lo pones aquí. Bueno, si quieres ponerlo como información, pues lo pones, ¿no? Pero no, tu lector no está esperando que pongas ese tipo de información. Tu lector puede ir a la enciclopedia y ver esa información. Si no, quiere saber qué es lo que la obra te está provocando a ti, y esos son los grandes críticos, porque el gran crítico siente algo que el común de la gente no lo siente. De repente el gran crítico te dice, y mira cómo estos tonos verdes se contraponen a estos tonos azules que están en esta parte de la habitación. Y tú se te pasaron por de noche. En cambio, el crítico te va a indicar, te va a decir, mira, sí, es una opinión subjetiva, porque de alguna manera, pues es la opinión del crítico. Sí, pero el crítico ya tiene preparación, es decir, tiene cierto conocimiento de las teorías de los colores, de las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cuestiones más importantes, ahora que vamos a entrar, vamos a ingresar a hacer crítica literaria, es que tenemos que tener una formación. En el caso de ustedes, ya tienen una, yo diría una medio formación en cuanto a la historia de la literatura. ¿Recuerdan nuestra línea del tiempo? Que vimos cómo pensamos que se crearon las letras. Luego nos fuimos desde la prehistoria, que ya sabemos que no hay literatura, pero luego nos fuimos a las culturas antiguas, etcétera, 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 hasta llegar a lo actual. Un crítico de arte, de literatura, tiene que conocer todo eso para poder situar la obra que está leyendo. Lo más probable es que si va a ser un crítico de literatura actual, eh, rara vez va a necesitar las fechas anteriores a 1900, pero el conocer todo lo que está atrás de 1900 también le va a funcionar, porque algunas veces puede hacer un pequeño comparativo y decir, este poema que estoy leyendo, en el que habla sobre los ojos de la mujer, me recordó a un poema que se escribió en la dinastía 18 Amarna de Egipto, o sea, allá hace casi como 4000 años, y que hoy en día reaparece en la poesía de Juanita González, la gran escritora tan pequeña, que está escribiendo en el día de hoy. Una cosa así. Esto provoca varias cosas.
Una en tu lector que dices, ay, oye, desde entonces ya se escribía así, y la otra, una curiosidad en tu lector que se va a ir a ver cuál es ese periodo Amarna, ¿sí? Que es la dinastía 18, que es una de las más interesantes, es donde está Nefertari y todas estos superestrellas del arte egipcio, que es un arte extraordinario. Y entonces es factible que lo que se hizo en aquella dinastía tenga algún parecido con algunas de las obras contemporáneas. Bueno, entonces ya dejamos establecido que es muy importante tener cultura en general, cultura de todo, ¿eh? De todo. Tampoco luego se suscriban, porque es que yo soy crítico de pintura, ¿no? Entonces yo no leo. No, espérate tantito. Sí, sí, tú eres crítico de pintura, pero sí lees. Si lees, si estás al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de la política. Yo sé, la política en este país es una porquería, pero hay que leer todo eso. Inclusive hay que ver cuál es el equipo de fútbol que va ganando, cuáles son las declaraciones de Ninel Conde. Todo te va a servir para hacer una crítica. Entonces, no puedes discriminar y tú mismo hacerte un daño en el sentido de que no, yo soy una persona exquisita, yo me voy a mi torre de marfil e ignoro todo lo que existe. No es cierto, no podemos ignorarlo. Y no podemos ignorarlo, por ejemplo, en este instante todos estamos en un vilo estamos en vilo por esta situación de Ucrania, este enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, que ya se habían tardado porque las dos potencias tienen ahí sus fábricas de armamento detenidas y entonces tienen que echarlas a andar. ¿Qué importa si se mueren 1 millón o 2 millones de personas? Ya nacerán otras, ¿sí? Pero la fábrica no puede estar ahí detenida. Entonces estamos ahí detenidos. Noten cómo las guerras de estas superpotencias siempre son fuera de sus países, nunca son en sus países, siempre son allá en otro lado, ¿no? Allá les damos en la torre a aquellos, ¿no? Entonces, a ver si algún día ya crecemos, nos volvemos realmente civilizados y dejamos de hacer todo esto. Bueno, entonces ya dejamos establecido que necesitamos cultura. En el caso de nosotros necesitamos leer, yo no diría que mucho. No recuerdo, y por favor háganmelo saber, si ya les entregué una lista de 100 libros básicos, 100 títulos básicos que deben de leer. Esos 100 títulos básicos los deben de leer en un periodo de 10 años. Eso es un montón de años, un montón de años. Algunos son difíciles, los más son divertidísimos y entonces es un verdadero placer. Díganme si no tienen esa lista para enviárselas y si nace alguna pregunta para que luego me hagan preguntas sobre esos títulos que están ahí. En esa lista, si mal no recuerdo, creo que puse los últimos 15 o 20, puse de literatura mexicana, exclusivamente de literatura mexicana, que son los libros que debemos de conocer de nuestro país. Y puse otros 80, 85, que son de literatura universal, que tienen que leer. Desde luego, es una lista muy arbitraria, pero que los guía por el mundo de la lectura, y los mismos libros los va a llevar hacia otros autores que yo no puse, no por animadversión o por ignorancia, sino porque tampoco puedo hacer una lista de todos los escritores. Pues mejor les recomiendo un libro, ¿no? de curso de literatura. Entonces, pero esa listita les puede servir perfectamente, y les digo, se puede leer en un plazo de 10 años, y ya estoy tomando yo en cuenta de que ya se graduaron, ya se casaron, ya tienen familia, ya tienen trabajo, y lo pueden seguir leyendo. Bueno, vamos a empezar de cómo vamos a hacer un análisis de un texto.
Yo estoy basándome en unos apuntes que tengo, pero me encontré este trabajo en la red y ahorita en la tarde lo voy a subir. Mi recomendación es que lo bajen, son 2 hojitas, muy apretaditas las hojitas, es decir, son muy resumido todo, que creo que les va a funcionar bastante bien para recordar qué es lo que debe tener uno para un análisis. Lo primero que dice aquí de cómo hacer un análisis de un texto es que tienes que leer el texto y entenderlo. ¿Sí? No se trata de que, ay, a ver si lo leo rápido, rápido, ay, ya lo leí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué? Porque esto sucede mucho con ustedes. ¿Sí? Yo lo he probado ya en la escuela. Le digo a alguien, a ver, lee por favor de la página 10 a la 12. Y leen precioso, porque leen precioso, tengo que admitirlo. Solamente por ahí 1 o 2 tiene algún problemita, ¿no? Pero la mayoría leen muy bonito. ¿Sí? Y cuando ya les digo, a ver, hasta ahí, ahora dime qué leíste. Otra vez agarran la hoja. Aquí hay una persona sale aquí, maestro, y entra a una habitación, y luego aparece un perro, y es decir, no entendiste nada. Eso se llama lectura de comprensión. Tienes que leer cuidadosamente. ¿Cómo lo hago? 1, apagas tu computadora. 2, apagas tu teléfono. 3, sacas a tu hermanita de la recámara. 4, no estés comiéndote una quesadilla. 5, pones tu atención en el texto y lees el primer párrafo. Al terminar de leer el primer párrafo, te detienes y dices, a ver, ¿qué dijo? Oh, dijo que hay un personaje que entra en la habitación y entra acompañado de un perro que venían todos mojados. Evidentemente había una llovizna pertinaz en la parte de afuera del edificio. Un consejo, y este es un buen consejo, es si van a decidirse a ser críticos, esto es al principio, ya después ya no lo van a necesitar, es tener un cuadernito donde según van leyendo sus párrafos, ustedes van apuntando. ¿Recuerdan aquello que hicimos de resúmenes? Ahorita voy para allá para el resumen. Hacemos ese resumen y lo ponemos por un lado. Y vamos a decir que es un texto que leímos y que es de, no sé, tal vez 27 párrafos. Vamos a tener 27 oraciones. Y cuando terminemos de leer los 27 párrafos aquí, nos vamos a leer las 27 apuntes que tenemos aquí. Esos 27 apuntes nos deben de dar una imagen de lo que leímos aquí. Esa es una buena técnica. ¿Sí? Bueno, déjenme hacer aquí una salvedad. Recuerden que aquí estamos haciendo un análisis crítico. Y el análisis crítico tiene una lectura de comprensión. Dicen los expertos, y aquí hay una como, no confusión, sino que cada quien tiene su propia escuela, que no es buena idea cuando encontramos una palabra en un párrafo que no entendemos, inmediatamente irla a buscar al diccionario, que eso no es bueno. Yo estoy de acuerdo y no. Estoy de acuerdo si el mismo contexto del párrafo más o menos nos da a entender qué puede significar esa palabra. De todos modos, esa palabra en nuestro cuadernito la vamos a apuntar para al final irla a leer.
si no entendemos dentro del contexto esa palabra, y esa palabra se cita mucho dentro de la obra, es fundamental que interrumpas tu lectura y vayas a ver qué significa esa palabra, porque si no va a ser una perdedera de tiempo, no vas a entender absolutamente nada. Ahora, si la palabra dentro de ese contexto dices tú, pues creo que ha de ser como una piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos leído algo o algún texto donde dice y la flor de Ipacuanema, por decir algo, ¿no? La flor de Ipacuanema, pues quién sabe cuál sea la flor de Ipacuanema, pero ya nos están diciendo que es una flor, bueno, ya nos imaginamos más o menos que es una flor, no vamos a ir a buscarla hasta el final y luego pues, ya vemos en la enciclopedia o en el Wikipedia o donde quieran, y ya vemos que es una flor ahí extraordinaria o extravagante allá de los Andes o no sé dónde, ¿sí? Pero también no es muy importante que estemos quitando nuestra atención para otras cosas. Por eso lo que decía yo al principio, ¿sí? Un poquito en broma, pero mucho en serio, echan fuera a la hermanita. Ya dejen de comerse la quesadilla, quiten el radio, apaguen el teléfono, no estén en la computadora. Es decir, la lectura es una relación entre el texto y tú, nada más. Ya entra otro, se acabó. Se acabó. Tienes que, si tú vas a ser un lector, tarde o temprano vas a tener que buscar tu hora de lectura. Tu hora de lectura. Nadie te la va a poner. Nada de que porque el Vanidades dice o que ahí en Venga la Alegría, o no sé cómo se llaman esos programas de televisión, te dijeron, es que la mejor hora es a las 3 de la tarde. No, la mejor hora es la hora que tú estableces. Es aquella hora en la que no estás presionado, no tienes que hacer nada, no te tienes que ir, no tienes que cocinar. Y esa hora, por decir algo, vamos a decir que es, por X razones, es las 6 de la tarde. Ya fuiste a tu trabajo, ya hiciste tus labores, y ya estás casado, ya viste tus hijos, ya les diste un beso, ya salieron al parque, ya están ellos viendo la televisión, tu esposa está por allá preparando el desayuno, y a lo mejor la cena, perdón, y entonces a lo mejor es la mejor hora para que tú leas. Eso sí, haz respetar tu hora de lectura. Yo sé que luego nuestras casas no son grandes, enormes, pero siempre hay una manera de decir, bueno, me voy a encerrar en la recámara y no me moleste ahorita nadie, voy a leer. Y esa hora, yo estoy diciendo una hora, pero puede ser media hora también, media hora. La utilizas tú para leer 1, 2, 3, 4 capítulos de esa novela que te tiene tan emocionado. Pero tienes que tener tu tiempo de lectura. Tu tiempo de lectura es tuyo, es para leer, ¿sí? Si quieres ser un lector. El otro lector es aquel pues, que lee cuando puede, cuando se sube al camión, y también yo lo reconozco, hay personas muy presionadas que pues luego no tienen tiempo y donde pueden, ¿verdad? Si andan en el metro, aquí no hay metro, pero en la Ciudad de México yo lo he visto, lo he vivido, la cantidad de muchachos, muchachas que van rumbo a la universidad y van leyendo, porque muchas veces es el único tiempo que han tenido. Muchos de ellos trabajan y estudian y no les da mucho tiempo para tener su tiempo de lectura, ¿sí? Pero hay que hacer hasta lo imposible por tener tu hora de lectura. Bueno, recuerden que estamos en el análisis de un texto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer ese texto completo y darnos cuenta si lo entendimos en una primera lectura. Es raro que un crítico te haga una crítica, valga la expresión,
de una primera lectura. Nadie lo hace así. Lo leen, la gran mayoría de los críticos son personas muy avesadas, sabias, inteligentes, vuelven a leer para ver si se les escapó algo o tal vez hay un matiz en la escritura que no entendieron y que tienen que entenderla. Entonces, muchas veces es una segunda lectura y una tercera lectura, perfecto, para que tú puedas entender, comprender lo que estás leyendo. Si tú no has comprendido lo que estás leyendo, no te atrevas a hacer una crítica. No te atrevas a hacer una crítica porque es una crítica que te la van a echar abajo cualquier persona. Entonces, tú tienes que hablar, como dicen vulgarmente, con los pelos de la burra. ¿Sí han oído ese dicho? Que dice, cuando te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Bueno, pues así es esto. Cuando yo te digo esta crítica es porque yo leí esta oración que me parece que es un desatino y que no es exacto porque yo ya lo revisé en papeles científicos y tú estás equivocado. Eso sí tú lo puedes hacer. Pero si tú, nada más de tus pistolas, porque el tipo que escribió eso me cae gordo y eso, y voy a decir que es esto y lo otro y aquello, eso no vale, no sirve. Tienes que ser serio en lo que vas a hacer, en tu crítica, en tu análisis de lectura. Bueno, entonces ya tenemos dos cuestiones ahí bien establecidas. Una, tenemos que tener cultura. Dos, cuando vamos a hacer una lectura, tiene que ser una lectura comprensiva, es decir, la tenemos que comprender. Si no comprendemos aquello que estamos leyendo, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Sí? No vas a poder hacer una crítica. Si no entendemos algo de la lectura, a pesar de que ya sacamos los apuntes, ya nos subimos a la enciclopedia, pero conocemos a alguien que ya lo leyó, compartir la lectura, a ver qué es lo que te dice. Oye, fíjate que leí el libro de fulanito, pero esa parte donde entran a la montaña y dice, no entendí qué es lo que quiere. Y quizá tú ahí no vistes un matiz. Cuando yo digo matiz, me estoy refiriendo básicamente que luego suceden que el autor que está escribiendo de una manera realista, de repente decide cambiar a un lenguaje figurado. No irreal, pero sí figurado. O sea, empieza a meter 2 o 3 metáforas que de alguna manera te sacan de la jugada y tú ya no entendiste ahí. ¿Qué? ¿Sí? Y quizá tu lectura no te hizo comprender eso, pero la de tu amigo crítico, él sí te va a decir, no hombre, es que ahí él está simbolizando cuando empieza la debacle de su vida. Porque mira esto y lo otro y aquello. Es decir, también hay que ser humildes cuando hacemos crítica. Un crítico que es soberbio, nomás como ni para hacerle caso, ¿sí? Entonces, no hay nada como un crítico que sepa de lo que está hablando. No te voy a decir que sea humilde y modesto y demás en el sentido de, bueno, tú tienes razón. No. Que defienda sus puntos de vista. Pero cuando me refiero a humildad, a eso, ¿no? Que no sea tan prepotente que te diga, es que yo sí leí, pues sí, será lo que tú quieras, ¿verdad? Recuerden que al final de todo esto, la crítica es una cuestión subjetiva que no es más que la opinión de otra persona sobre un texto o sobre una pintura o sobre una película. ¿Cuántas veces han oído ustedes de una película? Y les menciono la película porque es un género actual que prácticamente todos participamos, donde en una revista o en una columna de televisión o de radio, todo el mundo habla cosas hermosísimas de esa película. No, es la gran película, la mejor película de todo. Y de repente, en otro lado, en una columna de alguien muy reconocido, esta persona te dice, no, es que es una película más, es una porquería. Entonces,
ahí también, y eso pues ya desgraciadamente ya no va a entrar en nuestro curso, hay que tener también cuidado en leer las críticas, porque el que se haga una crítica de una novela y que 2 o 3 coincidieron y dicen esta es la obra maestra, pero resulta que hay otros 2 o 3 que dicen esto es una porquería, entonces dices tú, bueno, ahí tienes tú que tener tu propio criterio, leer esa novela y llegar a un es o no es buena. Y entonces ahí sí tú tienes que decidir. Y para eso es bueno ser crítico, para que no te estén ordenando, que no te estén diciendo qué es lo que tienes que hacer de tu vida. A mí me mata de la risa todos estos programitas que te dicen, ¿has estado trapeando mal tu casa? Imagínate, habrás visto algo más frívolo que eso. Has estado trapeando mal tu casa, porque la trapeas como lo que puedes, y lo que tienes es un palo y una jerga, pues lo trapeas como puedes, ¿sí? Pero que te enseñen eso, pues digo, ya mejor me doy un tiro. Bueno, cultura pues, y lectura comprensiva. ¿Cuánto tiempo llevo? 20. Me están informando ahorita tantito. 26 minutos. Bueno, creo que aquí voy a cerrar porque nuestro siguiente paso va a ser el del resumen. Ya lo hemos visto, recuerden. Lo vamos a ver otra vez la próxima semana en los programas. Recuerden que estoy dividiendo esto. En el primero es de práctica y teoría y en el segundo es un poquito más ahorita de teoría. Entonces, me dio mucho gusto verlos de nuevo. Les voy a mandar la hojita esta. Prácticamente trae todo el programita de lo que estoy hablando sobre análisis exclusivamente. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.